En este vídeo vamos a ver cómo calcular la presión dinámica de viento según el código técnico de la edificación, según el CTE. Para calcular las cargas de viento, el código técnico de la edificación en su apartado 3.3 nos dice que tenemos que utilizar esta ecuación. Es decir, la carga de viento va a depender de tres factores: la presión dinámica de viento, el coeficiente de exposición y el coeficiente de presión. En este vídeo nos vamos a centrar en el primero de ellos, en la presión dinámica de viento. Una cosa que nos dice el código técnico en uno de sus apartados es que de forma simplificada, como valor en cualquier punto del territorio español, se puede adoptar 0,5 kN por metro cuadrado. Si queremos obtener valores más precisos, nos vamos al anejo D, pero podríamos utilizar este valor. Esto es muy útil si no sabes cuál es la ubicación de tu estructura y puedes decir, bueno, pues ¿cómo no voy a saber la ubicación de mi estructura? Bueno, pues hay casos, imagina por ejemplo que quieres construir una marquesina para un aparcamiento en centros comerciales. Y esa marquesina para aparcamientos en centros comerciales se puede construir en centros comerciales que estén ubicados en cualquier punto del territorio español. Bueno, pues tú puedes tener en cuenta que con esa carga ya lo tienes, la carga de viento. 0,5 kN por metro cuadrado me vale esté donde esté. También hay que tener en cuenta que todos los valores que vamos a tener aquí siempre son válidos para altitudes que no superen los 2.000 metros. Altitudes sobre el nivel del mar inferiores a 2.000 metros. ¿Por qué? Porque en esos casos la presión dinámica del viento seguro que es muchísimo más alta y hay que irse a datos empíricos concretos de ese sitio. ¿Cuánto es la presión dinámica del viento en ese sitio concreto? Y también hay que tener en cuenta que el CTE está limitado para edificios de esbelteces que no superen un valor de 6. Si son edificios muy esbeltos, un tipo rascacielos, pues ya habría que hacer un estudio específico para ese edificio. Bueno, ¿qué es lo que aparece en el anejo D? ¿Cómo vamos a hacer? En la mayoría de los casos vamos a saber cuál es la ubicación de nuestro edificio y nos vamos a ir al anejo D para saber cuál es la presión dinámica de viento en ese sitio concreto. Bueno, pues como veis tenemos el territorio español dividido en tres zonas: zona A, zona B y zona C. En la zona A es donde tenemos menor carga de viento, en la zona B tenemos un poquito más y en la zona C tenemos más todavía. ¿Cuáles son las zonas C? Pues sobre todo el estrecho de Gibraltar y la cornisa cantábrica de los Pirineos. Y la zona B, bueno, pues zonas de valle donde hay más viento que en la zona A. Nosotros nos vamos al sitio concreto en el que esté nuestro edificio y si sabemos que es zona A, B o C, pues ya sabemos cuál es la presión dinámica del viento. Sin embargo, es importante que os fijéis que en este mapa hay sitios en los que no sabemos qué zona es, si es zona A, B o C. Por ejemplo, ¿cuál es la zona en las Islas Baleares? Vale, bueno, voy a resaltar este hecho porque en el Código Técnico de la Edificación, como en cualquier otra normativa, son documentos que están hechos por seres humanos y los seres humanos nos equivocamos siempre. Bueno, pues hay muchas partes del Código Técnico de la Edificación donde hay errores y hay que tener en cuenta eso. Hay errores, hay cosas que faltan, cosas que no quedan claras y es importante saber que eso os puede ocurrir, que vayáis a una tabla del CTE o a una gráfica y haya cosas que no quedan claras, ¿vale? Y entonces pues ahí surgen modificaciones, consultas y demás. Bueno, pues por ejemplo aquí se ha tenido que hacer esta aclaración. En Islas Baleares, que no aparece, se considera zona C de máximo viento. También en Ceuta, que está muy cerca del estrecho de Gibraltar, se considera zona C, y en Melilla, que tampoco aparece, sería zona B. Una vez que tenemos esto, ¿qué podemos hacer? Ya sé que es zona A, B o C, y esto lo que me dice en la tabla es que la velocidad del viento son 26, 27 o 29. ¿Y qué hago con este valor de la velocidad del viento? Si yo quiero saber cuál es la presión en newton por metro cuadrado, no en metros por segundo. Bueno, pues tenemos esta ecuación que nos dice que la carga del viento es 0,5 por la densidad por la velocidad del viento al cuadrado. Esto lo podemos utilizar teniendo en cuenta que la densidad del aire va a depender de la zona en la que estemos. Si estamos en mucha altitud, la densidad del aire suele ser menor. Si estamos en una zona muy cerca del mar, la densidad del aire suele ser mayor porque tiene más
más agua en suspensión, pero en general se puede adoptar un valor de 1,25 kilos por metro cúbico. Otra cosa que también podemos hacer es irnos a este apartado del CT donde nos dice que si estamos en zona A, la carga que podemos tomar es de 0,42 kN por metro cuadrado. Si estamos en zona B, subimos a 0,45 kN por metro cuadrado, y si estamos en zona C, nos vamos a 0,52 kN por metro cuadrado. Recordar que antes habíamos dicho que, independientemente de la zona en la que estemos, podíamos tomar el valor de 0,5. Esto quiere decir que si estamos en zona A o B y utilizamos el valor de 0,5, estaríamos seguramente sobredimensionando nuestra estructura, y si estamos en zona C, pues a lo mejor nuestra estructura no es del todo segura. Podemos hacerlo más segura si utilizamos el valor de 0,52. También nos dice, si leemos este apartado, nos dice para comprobaciones de estado límite de servicio, la velocidad básica indicada puede modificarse con el coeficiente de la tabla D1, según el periodo de retorno considerado. Con el periodo de retorno considerado lo que nos estamos refiriendo es cuánto tiempo va a estar utilizándose esta estructura. En la tabla D1 lo que tenemos es que si nuestra estructura se utiliza durante 50 años, si damos una vida útil a la estructura de 50 años, el factor corrector es 1, es decir, estos cálculos están hechos para considerar que nuestra estructura va a aguantar 50 años. Si queremos que aguante 200 años, le tendremos que multiplicar por 1,08, es decir, un valor superior a 1. Tenemos que aumentar el valor de las cargas. Pero si queremos que nuestra estructura dure menos, podemos suponer un valor inferior. ¿Por qué? Porque estos son, digamos, que valores estadísticos que consideran cuáles son las rachas de viento a las que va a estar sometida la estructura. Es más probable que haya una racha de viento muy grande si consideramos un valor de 50 años que si consideramos un valor de solamente 2 años. Es muy difícil que en los próximos 2 años sea exactamente donde tenemos la velocidad de viento más alta de los próximos 50. Bueno, esto es... nosotros en este curso vamos a trabajar siempre con los valores nominales para 50 años, pero es importante también que sepáis de dónde salen estos datos y por qué se pueden utilizar factores de correctores diferentes.